¿Alguna vez te has preguntado cómo los científicos logran separar y purificar las proteínas de las complejas mezclas biológicas? Hoy te presentamos diferentes métodos de aislamiento y purificación de proteínas. Este proceso es esencial para la investigación biomédica y el desarrollo de medicamentos, el que combina ciencia y tecnología de vanguardia. Desde las cromatografías de electroforesis, cada método ofrece una ventana única al mundo molecular, permitiéndonos así entender mejor la estructura y función de una proteína. En este video nos centraremos en técnicas cromatográficas, como es la cromatografía líquida, cromatografía por exclusión de tamaño, cromatografía por intercambio iónico y cromatografía por afinidad. Pero primero, ¿qué es una proteína? Estas son moléculas esenciales para la vida, ya que están compuestas por largas cadenas de aminoácidos, los cuales desempeñan roles cruciales en prácticamente todos los procesos biológicos, desde catalización de reacciones bioquímicas hasta el transporte de moléculas y la defensa del organismo. A nivel bioquímico y metabólico, las proteínas son fundamentales para el funcionamiento adecuado de las células y tejidos. Ahora bien, ¿qué es la cromatografía? La cromatografía es una técnica de laboratorio utilizada para separar mezclas complejas en sus componentes individuales. Esta se basa en principios de absorción y solubilidad. Esta técnica permite la separación de moléculas en función de sus diferencias de interacción, como una fase estacionaria, la cual es en donde el material que permanece dentro de una columna cromatográfica se retiene en algún componente de la muestra, y también en una fase móvil. Este podría ser un fluido, ya sea líquido, gas o supercrítico, y este actúa como portador de la mezcla. ¿Por qué es tan importante la cromatografía en la bioquímica, biotecnología y la industria? En el contexto de aislamiento y purificación de proteínas, la cromatografía es una herramienta indispensable, ya que nos permite a los científicos obtener proteínas puras a partir de mezclas complejas, lo cual es crucial para estudiar las funciones, estructuras, potenciales aplicaciones terapéuticas, como la producción de fármacos, análisis de proteínas y el diagnóstico y monitoreo. Acompáñame en este recorrido para descubrir cómo la cromatografía está revolucionando la ciencia y abriendo nuevas puertas en medicina y biotecnología. Cromatografía líquida. La cromatografía líquida es un método que se utiliza para separar diferentes sustancias que están mezcladas en función de cómo interactúan con dos fases, una fase móvil líquida y una fase estacionaria sólida o en gel. En este caso, las sustancias que queremos separar se mueven a través de un material fijo, que es la fase estacionaria, usando un líquido que puede ser agua, metanol o acetonitrilo que las transporta. Este líquido actúa como la fase móvil. Dependiendo de las propiedades de la mezcla, como la solubilidad y la afinidad, algunas sustancias se van a mover más rápido, ya que tienen una menor adición o interacción con la fase estacionaria o fija, mientras que las que avanzan más lentamente es porque interactúan con mayor fuerza con la fase estacionaria, haciendo que se adhieran más a esta y por ende van más lento. Esta diferencia en las velocidades permite que las sustancias se separen a medida que se desplazan. La fase estacionaria suele estar compuesta de partículas como sílice, que pueden estar recubiertas también para ajustar su capacidad de interactuar con las sustancias en la mezcla. En la cromatografía líquida clásica se utilizan columnas grandes y con fases móviles de baja presión. Estas son menos eficientes y tienen una resolución más baja, pero es adecuada para separaciones simples o para muestras con un rango limitado de componentes. Sin embargo, existe la cromatografía líquida de alta resolución o HPLC. Esta opera a altas presiones y utiliza columnas más pequeñas con partículas de fase estacionaria de tamaño más reducido, lo que aumenta la superficie de contacto y por ende mejora la eficiencia de separación de la mezcla. Esta técnica tiene múltiples ventajas. Primero, tiene una alta resolución. Los resultados que se obtienen tienen un margen de error de solo del 0.5% o menos, lo que aseguran resultados confiables. Además, tienen varios tipos de cromatografía, como la partición, que es para separar sustancias en función de la solubilidad entre las dos fases líquidas invisibles, como el agua y un solvente orgánico. También está la adsorción, que es para separar compuestos en función de cómo se adhieren a la fase estacionaria, como la separación de compuestos aromáticos o polares, y el intercambio iónico, que es para separar moléculas cargadas, como las proteínas o aminoácidos,
utilizando la atracción electrostática entre los iones y la fase estacionaria. Otra ventaja es que, a diferencia de otras técnicas, esta no destruye la sustancia que se analiza. Esto significa que los compuestos que se separan en la columna pueden ser recolectados para usarlos posteriormente. Además, el tiempo que toma para separar las muestras es muy corto, generalmente menos de 30 minutos, lo que es eficiente para análisis repetitivos. Y finalmente, el HPL no depende de que la muestra sea volátil o estable a altas temperaturas, lo que permite analizar una amplia gama de compuestos que otras técnicas no podrían hacer. La cromatografía de intercambio iónico es un método que permite la separación de moléculas basada en sus propiedades de carga eléctrica. Es un tipo de cromatografía líquida en la que los iones se separan por absorción sobre un soporte que contiene cargas fijas en su superficie. Este método se basa en la interacción o intercambio de iones en la muestra o fase móvil con grupos iónicos fijos de carga opuesta que están unidos al soporte y actúan como fase estacionaria. Dependiendo de la carga de los grupos que componen la fase estacionaria, la cromatografía se subdivide en dos tipos. La de intercambio catiónico retiene cationes cargados positivamente, debido a que la fase estacionaria muestra un grupo funcional cargado de forma negativa, y la de intercambio de aniones retiene aniones usando grupos funcionales cargados positivamente. Los soportes para la cromatografía de intercambio catiónico contienen grupos funcionales con carga negativa. Estos grupos pueden ser bases conjugadas de ácidos fuertes o bases conjugadas de ácidos débiles, como los producidos a partir de grupos carboxilo. Los soportes utilizados en la cromatografía de intercambio aniónico suelen ser los ácidos conjugados de aminas cuaternarias fuertemente básicas o los ácidos conjugados de bases débiles. Los soportes que se pueden modificar para contener estos grupos cargados para su uso en la cromatografía incluyen sílice y poliestireno, así como materiales a base de carbohidratos como la agarosa, el dextrano o la celulosa. Una fase móvil fuerte en este tipo de cromatografías es generalmente una fase móvil que contiene una alta concentración de iones competitivos. La presencia de estos iones competitivos hará que sea más difícil para un analito cargado unirse a las cargas fijas que actúan como fase estacionaria. Una fase móvil débil es una que contiene pocos o ningún ion competitivo, o que de otra forma promueve la unión de analitos cargados a la columna. Cambiar la concentración de iones competitivos es el enfoque más común para ajustar la retención de iones de analito en la cromatografía. La retención de iones en este método también puede verse afectada por el pH, el tipo de ion competitivo utilizado, el tipo de cargas fijas utilizadas como fase estacionaria y la densidad de estas cargas fijas en el soporte. Principio de separación. Está la carga de la muestra. La muestra se introduce en la columna que contiene la resina de intercambio iónico. Los iones de la muestra se unen a la resina según su carga opuesta. Después se hace pasar una solución de elusión, generalmente un buffer, con una concentración iónica controlada a través de la columna. Los iones con menor afinidad por la resina se desplazan primero, mientras que los que tienen mayor afinidad se retienen por más tiempo. Y los iones diluidos se recogen y se analizan mediante técnicas como la espectrofotometría, la conductometría o la electroforesis capilar. Entre sus aplicaciones está el análisis de iones inorgánicos, separación y cuantificación de cationes y aniones en muestras ambientales, la purificación de biomoléculas, la separación de proteínas, nucleótidos y otras biomoléculas cargadas, y el análisis clínico, la detección y cuantificación de electrolitos en muestras biológicas. La cromatografía por afinidad. Hasta ahora hemos visto cómo separar las moléculas respecto a su velocidad, por su tamaño y su carga. Pero hay algo que es muy específico y que podemos tomar ventaja en algunas biomoléculas: la especificidad del ligando receptor. Y lo mejor, incluso podemos crear nosotros esta especificidad en otras moléculas que no tengan un receptor natural. Entonces, ¿en qué consiste la técnica de cromatografía por afinidad? Empecemos con la fase estacionaria. Para prepararla, primero tenemos que hacer la base. Esta hay que ponerle un recubrimiento que sea químicamente inerte. Sobre esta base va un espaciador, que es como una cola para apartar al receptor del ligando. Y sobre esto, el ligando. El espaciador sirve para que pueda tener una mayor cantidad de ligandos gracias a su alta movilidad. La base suele estar hecha de agarosa. Por otra parte, para la fase móvil ponemos un depósito que contenga la sustancia de interés y hacemos que esta sustancia pase por la columna. En cuanto el líquido llega a la columna, esta etapa se la llama carga. Aquí atrapamos las moléculas de nuestro interés con su receptor. Después, hacemos que nuestra solución, usualmente un buffer, elimine las impurezas. Esta etapa se llama separación. Y finalmente,
rompemos la unión ligando-receptor con una molécula más afín al receptor, el cual suele ser un metal. Y con el paso de la corriente queda el colector. Este paso se le llama elusión. Usualmente detectamos la pureza de la extracción con un detector. Hola, ¿qué tal? Yo les voy a hablar sobre la cromatografía por exclusión de tamaño. Es una técnica utilizada para separar moléculas en función de su tamaño y en algunos casos por su peso molecular. Este método es ampliamente utilizado en bioquímica para la purificación de proteínas, ácidos nucleicos y otros polímeros biológicos. Aquí hay algunas proteínas de ejemplo, las cuales se pueden purificar mediante este método. Tenemos la hemoglobina, los anticuerpos IgG, la ferritina, el ferrinógeno. Pasos para realizar una cromatografía por exclusión de tamaño. Como primer paso, hay que preparar el equipo y los materiales necesarios. Para ello hay que elegir una columna adecuada, generalmente empaquetada con una matriz de polímero poroso como agarosa o dextrano. También hay que preparar un tapón adecuado para mantener la estabilidad de las moléculas, pH y fuerza iónica. A menudo se utiliza una solución salina fisiológica. También se prepara la muestra que se desea purificar. Se tiene que asegurar de que esté equilibrada en el tapón de elusión. Como segundo paso, hay que lavar la columna con varias veces su volumen de tapón de elusión para asegurarse de que la matriz esté completamente hidratada y equilibrada con el tampón. También hay que asegurarse de que la columna esté libre de burbujas y que el flujo sea constante. Como tercer paso, hay que aplicar la muestra en la parte superior de la columna con cuidado, evitando cualquier perturbación o mezcla no homogénea. Para ello, se utiliza una jeringa o sistema de bomba para aplicar la muestra. Hay que asegurarse de mantener el flujo de la columna lento y constante para que nos pueda salir de la mejor manera. Como cuarto paso, se comienza a añadir el tapón de elusión inmediatamente después de cargar la muestra para que las moléculas comiencen a moverse a través de la columna. También hay que mantener un flujo constante durante todo el proceso para garantizar una buena separación. Como quinto paso, a medida que las moléculas eluyen de la columna, hay que recolectar fracciones, es decir, volúmenes específicos. Las moléculas grandes eluirán primero y las más pequeñas lo harán después. El tiempo de recolección varía dependiendo del tamaño de la columna y el volumen de la muestra. Como sexto paso, hay que realizar un análisis de las fracciones recolectadas, es decir, de los volúmenes específicos, utilizando métodos como la espectrofotometría UV y también la electroforesis en el SPECH. Este último se lo utiliza para verificar la pureza y el tamaño molecular de las fracciones, mediante que la espectrofotometría se la utiliza si las moléculas de interés tienen absorción específica. Como séptimo paso, después de terminar el experimento, hay que lavar la columna con tampón de elusión para eliminar cualquier molécula remanente. En algunos casos se puede regenerar la columna con una solución salina concentrada o un detergente suave. Si hay contaminantes fuertes o moléculas que tienden a adherirse a la matriz. En conclusión, hemos determinado los métodos efectivos para la purificación de proteínas, como lo es la cromatografía, que consta de diversos tipos, pero hemos explicado 4 muy importantes: la líquida, exclusión de tamaño, intercambio iónico y por afinidad. Una breve explicación de cada uno es que la líquida separa una mezcla utilizando un líquido en fase móvil y transporta los compuestos a través de una fase sólida. Exclusión por tamaño es que separa las moléculas según su tamaño. Por intercambio iónico, separa iones y moléculas por su interacción de cargas. Y finalmente, por afinidad es que purifica proteínas específicas que se unen selectivamente a un ligando presente en la fase sólida.
Hay una gran importancia de este análisis en la industria. Por ejemplo, en la medicina, la purificación de proteínas puede ayudar al tratamiento de enfermedades, de igual forma que en la farmacéutica en cuanto a la creación de medicamentos. En la industria de alimentos, para el procesamiento de proteínas vegetales y la calidad de los productos. Finalmente, en el futuro se espera la mejora de la HPCL usando la inteligencia artificial, específicamente redes neuronales, para mejorar la recolección y análisis de datos en experimentos, ayudando a facilitar el entendimiento de interpretación de resultados y contar con gran precisión de datos, al igual que para monitorear variables del proceso. Muchas gracias.